En un país como México, donde los escándalos familiares se convierten en espectáculos públicos, y donde la fama a menudo otorga impunidad, hay casos que trascienden el morbo, y nos obligan a mirar más allá del brillo de las celebridades. Uno de esos casos es el de Maribel Guardia. Una mujer admirada, símbolo de belleza, constancia y aparente rectitud. Durante décadas, su imagen ha sido intachable. Pero todo eso cambió el día que la verdad comenzó a asomar desde los rincones oscuros de su historia familiar. Todo comenzó con una tragedia. La muerte repentina de Julián Figueroa dejó un vacío no solo en su familia, sino también en el corazón de un país que lo había visto nacer bajo el legado de dos íconos, Maribel Guardia y Joan Sebastián. Su partida trajo duelo, lágrimas y homenajes. Pero también, como suele suceder cuando hay herencia de por medio, desató una tormenta que ni el luto fue capaz de contener. Durante los primeros días, se creyó que Julián no había dejado testamento alguno. La lógica dictaba que, al morir intestadamente, la herencia debía dividirse entre su esposa Imelda Tuñón y su hijo José Julián, conforme a las leyes de sucesión. Sin embargo, semanas después surgió un documento que cambiaría todo. Un supuesto testamento fechado el 2 de marzo de 2018, presuntamente firmado en Zihuatanejo, Guerrero, en el cual Julián dejaba absolutamente todo a su hijo menor, dejando fuera por completo a su esposa. El simple hecho de que ese documento apareciera tan oportunamente ya levantaba sospechas. Pero cuando el abogado Antonio Lozano Gracia, defensor de Imelda Tuñón, comenzó a revisar los detalles, lo que encontró fue mucho más grave. La firma del documento, dijo, no correspondía con ninguna otra firma auténtica de Julián. Era un trazo burdo, un garabato. Una imitación torpe. Y lo más alarmante, el día en que supuestamente se firmó ese testamento, Julián se encontraba en la Ciudad de México, acompañado de Imelda, y al día siguiente viajó a Ayutla para presentarse en un evento nocturno. Hay pruebas de ello. Fotografías, publicaciones en redes sociales, e incluso registros de viaje. Esto desmorona la versión oficial. Porque para que ese testamento sea válido, Julián tendría que haber estado en Zihuatanejo exactamente a la 1 de la tarde del 2 de marzo. Pero según toda la evidencia, no estuvo ahí. Ni cerca. A esto se suma otro elemento devastador. De acuerdo con la ley mexicana, todo notario tiene la obligación de registrar un testamento en el Registro Nacional de Testamentos, conocido como RENAT, en un plazo no mayor a 5 días. Pero al revisar ese registro, lo que se encontró fue aún más perturbador. No hay testamento. No existe registro alguno en Guerrero, ni en la Ciudad de México, ni en ninguna otra entidad federativa. Legalmente, ese documento no existe. Aquí es donde el caso toma un giro siniestro. Porque si ese testamento fue fabricado con pleno conocimiento de que Julián no estuvo en el lugar ni en el momento indicado, entonces no estamos hablando de un error. Estamos hablando de una falsificación. Y la falsificación de un documento testamentario no es un delito menor. Se trata de un crimen grave que puede derivar en penas de prisión para quien lo haya orquestado o ejecutado. Y es aquí donde entra el nombre de Maribel Guardia. No como una actriz, no como una madre dolida, sino como figura clave en una posible red de manipulación legal. No se trata de un señalamiento directo, pero las coincidencias son incómodas. El testamento aparece justo cuando Imelda reclama sus derechos. El niño es nombrado heredero universal, pero queda bajo la influencia directa de su abuela. Y cuando se impugna la autenticidad del documento, Maribel no busca una conciliación, sino que emprende una campaña para desacreditar a Imelda. Uno de los argumentos más repetidos por la defensa de Maribel fue que Imelda Tuñón tenía problemas de adicción, que no era apta para ejercer la custodia de su hijo, que ponía en riesgo su bienestar. Pero este argumento, que parecía sólido para quienes veían desde fuera, se vino abajo de manera estrepitosa cuando Imelda decidió someterse a evaluaciones toxicológicas de máxima precisión. No se conformó con una prueba común. Solicitó análisis en cabello, considerados los más fiables, y lo hizo en una institución en Estados Unidos, con cadena de custodia rigurosa. El resultado fue claro y definitivo: Imelda no consume drogas. Además, se le realizaron exámenes psiquiátricos y psicológicos con peritos certificados, que también concluyeron que está en plenas facultades. Con esta evidencia, la narrativa de Maribel Guardia y su equipo se derrumbó. La justicia entonces hizo lo que le correspondía. Se abrió una controversia familiar por comparecencia. Se escuchó al niño. Y fue el niño quien, con sus propias palabras, expresó su deseo de vivir con su madre. Su testimonio fue emotivo y directo. Declaró que ama a su abuela, pero que prefiere estar con su mamá. Que con Maribel suceden cosas que no le agradan. Que no se siente cómodo. Fue tan clara su voluntad,
que el juez resolvió a su favor. Desde el 3 de marzo, la custodia quedó de forma definitiva a cargo de Imelda. Y los intentos de apelación por parte de Maribel fueron extemporáneos. Legítimamente, perdió. Y aquí no termina la historia. Porque el caso ha revelado detalles aún más turbios. El abogado Lozano Gracia afirmó que Julián Figueroa fue víctima de violencia física por parte de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. Que vivía en un ambiente de control absoluto. Que él y su esposa, Imelda, no podían tomar decisiones sin la aprobación de sus suegros. Que su libertad como pareja fue anulada sistemáticamente. Incluso se llegó a sugerir que Maribel también fue víctima de ese control, que no era plenamente libre dentro de su propia casa. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Qué pasa cuando las dinámicas familiares se vuelven tan tóxicas que ya no se distingue quién manda, quién obedece, quién protege y quién manipula? La historia se ha enturbiado aún más por rumores que vinculan a Imelda con la muerte de Julián. Rumores sin fundamento. Comentarios lanzados al aire sin una sola prueba. El abogado fue categórico: esas acusaciones son ridículas. Carecen de lógica y de sustento. Pero han sido repetidas por figuras públicas, como Olivia Collins, lo que las ha amplificado irresponsablemente. Y no podemos ignorar lo que hay detrás de todo esto. Dinero. Herencia. Poder. Custodia. Reputación. Son los ingredientes clásicos de cualquier historia de ambición. Pero en este caso, lo más grave no es la pérdida de dinero ni la división de bienes. Lo más grave es la posibilidad de que se haya intentado manipular la voluntad de una persona muerta. Que se haya falsificado su testamento. Que se haya mentido deliberadamente para despojar a una madre de sus derechos. Y si esto se confirma, no se trata de un error. Se trata de un crimen. Hoy, el caso está en manos de la justicia. Hay denuncias formales. Se han solicitado peritajes. Y si se acredita que el testamento es falso, las consecuencias serán devastadoras para quienes estén implicados. La cárcel no es una exageración. Es una posibilidad real. Una figura como Maribel Guardia, que durante años fue vista como ejemplo de decencia, podría enfrentar su caída más dolorosa. Y Marco Chacón, ese hombre que hasta ahora había permanecido en la sombra, podría ser el artífice de una de las traiciones más impactantes del medio artístico mexicano. Todo esto comenzó con una pérdida. Pero hoy, lo que está en juego va mucho más allá de la memoria de Julián. Está en juego el futuro de un niño, la verdad de una familia, y la credibilidad de una figura pública. Queda por ver si la justicia será capaz de llegar al fondo. Porque cuando el poder y la imagen entran en juego, la verdad se convierte en una amenaza. Y como siempre, solo el tiempo revelará quién actuó por amor, quién actuó por codicia, y quién está dispuesto a todo. Con tal de no perder el control.